Bueno, seguimos aquí en Zona Cero hablando con nuestros invitados del día de hoy, quienes nos acompañan en todo lo que tiene que ver con este tema electoral que tanto nos interesa y que todos los barranqueños tenemos que salir a opinar y salir a mirar quiénes son las personas que nos van a representar. Hoy me acompaña aquí en el set de Zona Cero un joven barranqueño, profesional, psicólogo de profesión, quien nos va a venir a hablar precisamente sobre todos estos temas de ciudad que tanto nos compete. Se trata de Andrés Manosalva, quien por estos días lo hemos escuchado mucho hablando de la reforma. Andrés, muy buenas noches, bienvenido a Zona Cero. Alejandro, un saludo para ti y para todos los televidentes de Zona Cero. Muy contento una vez más de venir a este espacio, que por supuesto tengamos la oportunidad de hablar los diferentes temas que hay en Barrancabermeja y que en esta coyuntura que se presenta, como lo son la cara de un proceso electoral, venimos a hablar, pero que la motivación y por supuesto lo que estamos presentando es hacer unos debates de manera constante para que no todo se quede en el marco de lo electoral. Yo quiero hacer una reflexión frente a... Mucha gente comenta, bueno, pero ¿por qué los políticos se aparecen solo en época de campaña? Y en eso yo quiero opinar acerca de... En campaña se acercan las personas que quieran aspirar a estos cargos públicos. En tiempo de gobierno, quien tiene la responsabilidad de responder son las personas que se han elegido, que son los que tienen la responsabilidad y que fueron elegidos ya por la comunidad. Así que en estos momentos es una época en donde hay que escuchar a las personas que están aspirando. ¿Qué sucede? Que esas personas, en el momento que lleguen a ocupar esos cargos públicos, ahí es donde hay que exigirles. Pero si no tienen la oportunidad de llegar a esos cargos públicos, pues en 4 años, como quien dice, vuelve y juega y los vamos a volver a ver aspirando. Y en ese tiempo, pues de pronto no van a tener la importancia, porque si no tienen el poder político o el poder de un gobierno para poder, para ingerir en las decisiones de un municipio, pues obviamente no lo van a lograr. Andrés, un tema que se viene hablando por estos días en nuestra ciudad, la reforma. ¿Cómo va ese cuento de la reforma? Bueno, es un proyecto que nosotros comenzamos hace 16 años con un grupo de amigos. Comenzamos a escribir algunas cosas acerca de nuestra ciudad, de cómo la veíamos en el año 2000, 2001, cuando comenzamos esa carrera de liderazgo que comenzó en la Junta de Acción Comunal, pasamos al Consejo Municipal de Juventud, luego estuvimos ejerciendo liderazgo en la Universidad Cooperativa de Colombia, milité en el movimiento comunal y comunitario, pues que desapareció en el año 2006 a causa de la reforma política, y de ahí hasta que me gradué y seguí ejerciendo diferentes espacios de liderazgo, y en su momento comenzamos a ver a la ciudad, de cuáles eran las necesidades de hace 15, de hace 10, de hace 9 y las necesidades que tiene hoy. Y fue así como construimos un documento marco de lo que se denominaría el movimiento de la reforma, que aclaro porque ya nos han preguntado muchas veces, el movimiento de la reforma no es un partido político, es un movimiento social de personas que ven en la reforma una salida ante los problemas que persisten en Barrancabermeja desde lo público, y hemos hecho unas reflexiones de problemas que existían hace 14 años y hoy siguen siendo los mismos, solo que han mutado, se han cambiado de lugar, han cambiado sus caras, pero los problemas en términos generales siguen siendo los mismos. O sea que cualquier persona puede pertenecer a este movimiento y cualquier persona que quiera aspirar también a algún puesto público puede aspirar a este movimiento. Nosotros estamos diciendo a la ciudad: es necesario hacer una carrera en el liderazgo. Y mire que aquí entro a 2 elementos esenciales. Uno, el movimiento de la reforma plantea que en Barrancabermeja es necesario que se abra paso a una clase política emergente, nueva, que está saliendo. Pero no es cambiar, primer principio de la reforma. Nosotros establecemos una diferencia entre cambio y evolución. Las caras pueden cambiar, hablemos del caso del Consejo. Las personas cambian, se han rotado, los problemas siguen siendo los mismos, justamente porque nuestra clase política no ha evolucionado. Pero para que haya evolución
debe existir unos requisitos para que yo logre presentarle una carta a Barrancabermeja Evolución en un tema específico, en un sector o en una población. Debo tener la preparación, debo tener el carácter, debo conocer la ciudad, y es lo que nosotros estamos diciendo. Aquí hay un nicho bien importante, una facción del partido de la U que está haciendo liderazgo, que está planteando una reforma a la ciudad sobre la base de la evolución. Estar preparado, tener el carácter y asimismo tener la ciudad en su cabeza. Precisamente se trata de todos aquellos jóvenes profesionales que salen de aquí de Barrancabermeja, que muchas veces se van a las grandes ciudades o a las capitales porque en Barrancabermeja no encuentran las oportunidades laborales. Esto como para entrar en un tema que hoy está causando bastante efecto en toda nuestra sociedad y tiene que ver con el tema de la economía de Barrancabermeja, la economía de hoy. Por muchos años Barrancabermeja ha sido una economía dedicada a todo el tema de la industria del petróleo, por todo este problema a nivel mundial en la caída de los precios del barril del crudo, pues eso ha afectado los campos de producción. Asimismo, ha aplazado el proyecto de modernización de la refinería, y hay algo que, por ejemplo, la gente no tiene en cuenta, y es que cuando el dólar sube, no quiere decir que las cosas están bien, quiere decir que es que el peso se está devaluando. Eso afecta a nuestra ciudad. ¿Cuáles serían? Y aquí ya lo hemos hablado, pero no hablemos de cuáles serían esas alternativas, sino más bien cuál sería la ruta a seguir para que desde un movimiento como el que usted plantea, como el que usted quiere liderar, la reforma, se empiecen a implantar esas políticas que incentiven a los empresarios, a los jóvenes a formar empresas, a dinamizar la economía y que no se centre solamente en pasar una hoja de vida a una empresa y esperar a que nos llamen a trabajar un mes, 15 días, 20 días y estar parados un mes, 2 meses. Sí, totalmente. Mira, Alejandro, pero dos marcos antes de hablar de ese tema de economía. El primero, en algún programa que vinimos acá y hablamos del tema de seguridad, hablábamos del error del tercer tipo que caen los líderes o quienes dirigen las entidades territoriales al formular una política pública. El error del tercer tipo es que quienes dirigen las políticas públicas creen que la solución a un problema es X, pero no tienen una construcción teórica e implementan esa solución, y resulta que a veces esa solución termina siendo más complicada que la misma enfermedad y los problemas pueden mutarse. Primero eso. Segundo, nosotros tenemos que comenzar a revisar que nuestra ciudad, Barrancabermeja, usted le pregunta hoy a la clase política en general, no todos por supuesto, pero hablemos del tema de economía. ¿Qué nos puede decir? Sí, el petróleo ha bajado, están echando a la gente. Vale. Pero nadie, o pocos más bien, o no he escuchado, están revisando que Barrancabermeja tiene una serie de potencialidades y oportunidades. Mire, quedamos con generación de energía en Isagen, aquí al ladito. Quedamos con una vía en doble calzada, Bucaramanga-Barrancabermeja, Barrancabermeja-Yondó, que en los próximos meses estará el vicepresidente junto con el gobernador poniendo la primera piedra a esta importante obra anhelada. Desde que yo era niño venía escuchando doble calzada Bucaramanga-Barrancabermeja. Tercero, quedamos con un río navegable con el proyecto de navegabilidad del Estado, por supuesto donde participó la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barrancabermeja. Quedamos con el puerto más importante del país, conectados con la vía Yuma, pero también hacia el interior con la Ruta del Sol. Eso es una serie de oportunidades que tenemos que aprovechar, diversificar nuestra economía y alrededor de eso plantear políticas públicas de fomento al empleo. Si nos preparamos para la modernización, preparémonos para la logística. No lo hemos hecho. Precisamente yo estuve en Bogotá la semana pasada y ya la doble calzada de la Ruta del Sol, pues es mucho el tiempo ya que ahorra ahorita con el tema de la vía Yuma y la doble calzada y la Ruta del Sol llegando hasta aquí este sector, pues va a ser muy corto el tiempo en que nos vamos a comunicar con la capital del país, que eso es muy importante teniendo en cuenta sobre el puerto sobre el río más importante de la ciudad, que va a ser el puerto de Impala.
Ahora, Andrés, hay que ser realistas. De las obras que usted habla, son obras que apenas van a empezar, Sí. pero hablemos del hoy, de lo que está sucediendo hoy, para que los barranqueños digan, bueno, ¿cuál es esa luz que podemos por lo menos tener pronta y que empiece a alumbrar desde ya? Es que mire, Y ahí yo sí quiero agregar, y es el tema de la responsabilidad que tiene el municipio sí, frente a la realización de obras para mitigar el Totalmente. impacto de A ese empleo que punto necesita iba. la ciudad. exactamente, a ese punto iba. Nosotros lo habíamos hablado de que parte de dinamización de la economía local y el fomento del empleo tenía que ver con obras de carácter público que comenzaran a dinamizar la economía, y lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora mire, Barrancabermeja tiene los recursos y por supuesto las necesidades para generar todo tipo de empleos, pero asimismo de obras. Ejemplo, nosotros venimos desde septiembre del 2012, cuando hacía parte de la gobernación de Santander, el proyecto de la megaludoteca. A hoy hubiesen X cantidad de personas trabajando en este proyecto de la megaludoteca. Un proyecto que no ha podido arrancar hasta la información Que no va a arrancar, tengo. es la información que tenemos. Bueno, hasta que renuncié y tenía la información, y lo que me he enterado por medios de comunicación no ha arrancado. Arrancamos con el Parque del Agua, después también de tratar de dinamizar y conciliar algunos aspectos con la alcaldía. Bueno, ese es un proyecto que va a arrancar, por ahí podemos también fomentar. Pero mire, nosotros podemos hablar puntualmente de muchas obras, de muchos proyectos, pero acá realmente hay algo de base que tiene que ser importante para este tipo de cosas, y uno las escucha comúnmente. ¿Por qué no ha arrancado el PTV? Ejemplo, que porque no ha alcanzado la plata, entonces toca dilatar unos cuantos meses para que puedan solo trabajar 6 meses. Estoy acá, lo que se escucha comúnmente. ¿Cuál es el punto? El punto es una verdadera, digamos, voluntad política para que ciertos nichos ocupacionales salgan y la gente esté empleada, esté trabajando. El dinero fluye acá, que ese es el otro punto. Nosotros como municipio tenemos que brindar oferta turística, oferta comercial, oferta gastronómica, para que el recurso quede circulando aquí y no salga a Bucaramanga, no salga a otras partes. Y mire que hace muchos años, cuando hablábamos de la reforma Barrancabermeja capital de región, pero mire hoy, la Universidad de La Paz, ejemplo, con todos los programas que ha sacado y con esa nueva oferta institucional, surge como una respuesta para la región. Imagínese usted en Pamplona, que evidentemente es un municipio más pequeño que Barrancabermeja. Y la gente se iba a estudiar de aquí a allá. De aquí para allá. Entonces, ¿cómo podemos la Universidad de La Paz, con esa oferta académica, generar un nuevo renglón acá que tenga que ver con los estudiantes universitarios? Y alrededor de eso, la alimentación, el hospedaje, servicios como fotocopias, bueno, en fin, todo lo que pueda desprenderse alrededor de la universidad, que usted sabe que Pamplona mueve gran parte de su economía con la universidad. Claro, y ahí también tiene que ver las personas o los habitantes de Barrancabermeja se deben concientizar que no solo existe la refinería y que Totalmente. no todas las personas están vinculadas al tema del petróleo. Un ejemplo, si una persona quiere poner una residencia, o no una residencia estudiantil, pero por Sí. lo menos un lugar donde pueda alquilar viviendas, lo hace, o piezas, habitaciones, Ujú. lo hace pensando en el trabajador de la refinería que se gana 4 o 5 Exactamente. millones de pesos mensuales, pero no lo hace pensando en un Exactamente. estudiante que viene de San Vicente, que viene de San Pablo, que viene de Puerto Wilches, con un ingreso de 1 millón de pesos mensuales para sobrevivir aquí mientras estudia. Es que mire, yo se lo digo por mí, yo crecí con el impacto de la industria del petróleo porque mis padres y mis tíos trabajaban de manera indirecta, uno de manera directa y el resto de manera indirecta con Ecopetrol, y ese era el chip, aquí. Y el sueño de mi padre era que yo estudiara soldadura para ingresar a trabajar en Ecopetrol. Y crecimos escuchando eso, y ya nosotros tenemos que comenzar a hablar de otro tipo de renglones. Y lo que tú manifiestas es cierto.
Muchas veces alrededor de Barrancabermeja se está pensando en el trabajador petrolero. Y usted mire en Bucaramanga, usted ve, aquí muchas personas construyeron edificios pensando en la modernización. Y bueno, mire dónde quedó el tema de la modernización. ¿Por qué no construimos, o esos mismos que están construidos, pensando en la oferta estudiantil? Es decir, los servicios tienen que diversificarse, pero también se tiene que generar, y ahí es donde entra el alcalde, donde entra el consejo municipal, tiene que liderar eso, porque es que hoy el desarrollo de nuestro municipio, hablemos del tema urbanístico, lo está llevando el sector privado. El sector privado es el que está diciendo, tengo un terreno acá, aquí voy a construir un centro comercial. Está este terreno acá, aquí podemos hacer un hotel. Y el liderazgo local, representado en el alcalde y sus concejales, están de espaldas a eso. Y hoy son otros los que nos están diciendo, el camino es por acá. Claro que sí, Andrés. El tiempo de televisión es corto. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Esperamos que podamos seguir dialogando con estos temas. Bueno, Alejandro, ahí está la mesa servida. Importante que Barrancabermeja haga una buena reflexión sobre lo que tenemos para ofrecerle a la ciudad y que el Consejo lleve a cabo los debates necesarios para que Barrancabermeja evolucione y por ende su clase política también evolucione. Y yo pienso que en estas contiendas electorales los candidatos deben de sacar de su discurso el tema de la modernización de la refinería, para no crear como esa idea en las personas que va a ser lo que va a salvar a la ciudad. No, lo que tienen que hablar es de propuestas serias, de propuestas de cambio y de mirar a Barrancabermeja como una ciudad, región, en la cual todos podemos participar, no solamente las personas o que tengan que ver con la industria del petróleo. Pausa comercial y continuamos aquí en Zona Cero.